Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Miqueas. En el Antiguo Testamento voy a darle un poco de tiempo para que podamos abrir ahí porque vamos a estar leyendo varios pasajes. En Miqueas capítulo 7 específicamente, el último capítulo es que vamos a estar leyendo, pero vamos a leer algunos pasajes de los otros capítulos también. Miqueas capítulo 7 está entre los profetas menores, la mitad por ahí de los profetas menores. Está Daniel, Oseas, Amós, Joel, Abdías, Miqueas, por ahí. El orden más o menos, pero está más o menos en esa zona. A ver si me dan un pulgar arriba cuando encuentren. Vamos a estar leyendo en Miqueas. Bueno, Miqueas, hermanos, escribió en un contexto, vamos a decirle, él fue un profeta para Judá, pero también escribió profecías referentes al reino del norte. En ese tiempo el reino estaba dividido, como sabrán ustedes. Él fue contemporáneo de Isaías, el profeta Isaías, que también escribió referente a los juicios de Dios que venían sobre su pueblo por su desobediencia, ¿verdad? Es más, hay muchos pasajes paralelos entre Isaías y Miqueas, justamente porque son contemporáneos. Bueno, vamos a considerar el nombre de Miqueas significa ¿quién como Dios? Miqueas significa ¿quién como Dios? Y vamos a leer justamente el capítulo 7, versículo 18 para introducir nuestro tema de esta mañana. El nombre del tema justamente es ¿quién como tú? ¿Qué Dios como tú, perdón? ¿Qué Dios como tú? Capítulo 7, versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Ven? Entonces, esa palabra, ¿qué Dios como tú? Es el nombre Miqueas. Significa entonces que Dios como tú. Bueno, como ya les estaba hablando, él escribió en el contexto paralelo, vamos a decir así, a, a Isaías. Este capítulo 7 que vamos a estar desarrollando en esta mañana, empieza con una, vamos a decirle, hablando en una actitud así medio eh, en penumbra, en oscuridad, ¿verdad? Porque en el versículo 1, lo voy a leerles, el versículo 1 dice, ay de mí. Si podés, hermano Armando, cerrar tu micrófono, por favor. Gracias. Bueno, dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido su terreno, como cuando han mercado después de la niña, que era vacío, para mi alma, deseo el primero. Bueno, acá nos habla de una estación de que hace, ay de mí, como el hermano Jorge ya nos explicó acerca de la exclamación, ¿verdad? Acá está él realmente clamando, dice, ay de mí, porque los frutos, pero Miguel, estás teniendo problema con tu micrófono, no se te entiende nada, sale mucha interferencia. bueno, voy a cerrar mi video. Ahora, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hermano. Sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, continuamos. Dice ahí, a ver un poco si puedo hacer algo para que me sigan viendo ahí. Voy a tratar de hacer algo un ratito. Te vemos, hermano. ¿Me ven? Sí. Fijar el video. Ahí está. Ahora me ven. Bueno, continuamos. Estaba hablando ahí el versículo 1, en Miqueas estaba diciendo que hay de mí, ¿verdad? En el sentido de que
él buscaba, anhelaba, dice, los primeros frutos y la gente ya había recogido todo, ¿verdad? Ya no había nada. Esa es la situación en la que él estaba. Versículo 2 dice, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Esa era la situación que Miqueas, en la cual Miqueas se encontraba y por la cual él escribió esta profecía, ¿verdad? De parte de Dios al pueblo. Este libro exclusivamente habla de juicios para el pueblo de Israel, que es el reino del norte, y para el pueblo de Judá, que es el reino del sur, ¿verdad? Ambos pueblos fueron llevados cautivos. Primero Israel por Asiria, luego más tarde Babilonia se llevó cautivo a Judá, el reino del sur. Bueno, y eso fue por su desobediencia, que acá en los capítulos 1, 2 y 3, o sea que prácticamente todo el libro Miqueas expone cuál era el problema del pecado de Israel, cuál era exclusivamente el pecado de Israel. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 3, voy a leerles. Capítulo 3, 5 dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Imagínense, hermanos, los mismos líderes espirituales, quienes deberían ser aquellos que deberían guiar al pueblo a la adoración a Dios, a hacer lo recto delante de Dios. Ellos dicen que hacían errar al pueblo, hacían errar al pueblo, dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz. ¿Cuál era el problema de los profetas? Dice, claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Imagínense, hermanos, lo que el pueblo de Israel, el pueblo en sí estaba sufriendo, ¿verdad? Que los profetas mismos estaban siendo manipuladores, ¿verdad? Si tenían que comer, si se le daba algo, ¿verdad? Vamos a decirle directamente, se les sobornaba directamente. Entonces, ellos, a ver, Armando, por favor, tu micrófono, gracias. Cuando se les sobornaba, ellos, dice, proclamaban paz, para que Dios te bendiga, hermano, ¿verdad? Pero cuando no tenías plata para darle, entonces decía, hermano, va a venir guerra sobre vos, te va a ir mal, ¿verdad? Va a ir mal, te va a ir mal en la vida, veo nubes negras sobre vos, ¿verdad? Entonces, es más bien, entre paréntesis, lo que hoy en día se ve también en cuanto al evangelio y la prosperidad, ¿verdad? Cuando vos estás ofrendando, cuando vos estás dando, todo es bendición para vos, hermano, pero cuando no das, qué mal estoy viendo el futuro para vos, ¿verdad? Entonces, eso lastimosamente también ocurre en nuestra actualidad ahora. Bueno, la corrupción era universal entonces, ¿verdad? No solamente los líderes religiosos, sino también los gobernadores. Ellos demandaban regalos, ¿verdad? Estaban siempre demandando regalos, ¿verdad? De su pueblo. También los gobernados, ¿verdad? El pueblo común en sí era muy corrupta, era muy mala. Vamos a leer un pasaje más adelante en el capítulo 7, versículos 5 y 6. La misma familia estaba destruida. Dice, no creáis amigos, no confiéis en el príncipe de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Es decir, toda la sociedad, hermanos, todos, empezando desde los reyes, el príncipe, los gobernadores, los líderes espirituales y hasta el común de la gente, estaba deteriorada, estaba mal. Bueno, dice, sin embargo, Dios prometió sacar a su pueblo de la oscuridad. Al final de este pasaje del capítulo 7 vamos a considerar eso. Dios dice, prometió sacar a su pueblo de la oscuridad del pecado y llevarlo a su luz. Entonces el pueblo lo alabaría por su fidelidad. Únicamente Dios es perfectamente fiel. Dios es el único fiel
y verdadero, ¿verdad? Considerando esto, entonces, hermanos, vamos a analizar el contexto de Miqueas y el nuestro en la actualidad y veremos que aunque los tiempos eran difíciles en su tiempo, en aquel tiempo, valga la redundancia, hoy tenemos los mismos vicios de entonces, ¿verdad? Ya mencioné algunas cosas, ¿verdad? En consecuencia, la solución es el arrepentimiento y apelar a la misericordia de Dios. Dios, hermanos, está dispuesto a recibirnos. Él, su misericordia es inagotable y Él solamente necesita de nosotros arrepentimiento. Sin desentender, hermanos, en ese sentido, las consecuencias que pueden acarrear nuestros pecados, que también Miqueas considera, después vamos a leer más adelante, ¿verdad? Que él dice, espera pacientemente en la misericordia de Dios. Bueno, vamos a continuar ahí, entonces los versículos 1 al 4. Voy a saltear algunas lecturas, hermanos, así que, como dice el hermano Jorge, vamos a leer en nuestras casas. La universalidad de la maldad. Ya les hablé en la introducción de esto, ¿verdad? La maldad era universal, en este tiempo de Miqueas, ¿verdad? Increíble. Si ustedes ven en Isaías, que les hablé, que es contemporáneo de Miqueas, él escribe, por ejemplo, ahí en el capítulo 1 de Isaías, dice que la condición del hombre es, hermano, deprimente. Dice, toda su carne está podrida, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de la cabeza está podrida, está con podrida llaga, ¿verdad? Todo corazón doliente. Realmente el hombre en esa época estaba mal espiritualmente y podemos volver a decir, ¿verdad? Con propiedad tal vez, que esta no es una sociedad diferente a la de aquella, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, Miqueas no pudo encontrar una persona recta. En el versículo 2 consideramos, dice, faltó el misericordioso, no hubo para Miqueas, no encontró, ¿verdad? Miqueas no encontró, dice, una persona recta en ninguna parte de la tierra. Aún hoy es difícil encontrar la verdadera rectitud, ¿verdad? Si bien hay muchos hermanos que son ejemplos a seguir, así como Pablo mismo lo decía, ¿verdad? Aprender, ¿verdad? Que él se ponía como ejemplo, ¿verdad? Nosotros también tenemos, gracias a Dios, hermanos que están caminando en rectitud. Sin embargo, sabemos nosotros que hay un enemigo en nuestras almas que pone tropiezos, por lo cual debemos estar siempre, dice ahí el apóstol Pablo, atentos porque el león está afuera rugiente, ¿verdad? La sociedad dice, eh, le busca explicaciones racionales al pecado. Es interesante, hoy en día, hermanos, vi las noticias y ya lo que dice ahí en Isaías, justamente, que a lo bueno llaman malo, ¿verdad? Y a lo malo bueno. La sociedad busca explicaciones racionales al pecado, incluso en las ocasiones los cristianos mismos, hermanos, a veces transigimos en cuanto a nuestros principios cristianos para poder hacer lo que queramos, ¿verdad? Nosotros como cristianos a veces decimos, no, pero en fin y al cabo no es tan malo esto, ¿verdad? Y fácilmente, hermanos, tratamos de autoconvencernos de que lo que estamos haciendo no está tan mal, ¿verdad? Imagínense lo que utilizamos en la frasecita, tal, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Todos lo hacen, que es lo que tanto no veo que el mundo se vaya a terminar por esto, ¿verdad? Estamos, hermanos, tratando, vamos a decirlo de esa manera, camuflar nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Nuestra vida de pecado, diciendo que no es tan malo, ¿verdad? Y ese es, hermanos, el engaño de Satanás, ¿verdad? El engaño de el enemigo de nuestras almas, que nos pretende hacer creer que no es tan malo un pecadillo, ¿verdad? Total, todos lo hacen. Sin embargo, los parámetros, hermanos, de honestidad provienen de Dios, ¿verdad? No de la sociedad. Si nosotros vamos a medirnos por los parámetros morales de la sociedad, hermanos, vamos a ir en declive espiritual totalmente, ¿verdad? Vamos a ser como aquellos tiempos de los jueces, ¿verdad? Que cada quien hace lo que mejor le parece, ¿verdad?
Sin embargo, nuestros parámetros, hermanos, deben ser las leyes morales de Dios. Nuestro parámetro de honestidad debe ser Dios. Hermano Tolín, si puede leernos Romanos 13, el versículo 13, la primera parte nomás del versículo, por favor. Romanos. Andemos como de día, honestamente. ¿Sigo? Sí, hermano, ahí también. Andemos como de día, honestamente, ¿verdad? Nosotros debemos, hermanos, andar como de día, honestamente. Nuestro parámetro de honestidad debe ser el parámetro de Dios, ¿verdad? Honestamente. Bueno, en segundo lugar, vamos a considerar que esta maldad afectó incluso el núcleo familiar, que ya les adelanté, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6 del capítulo 7, ya hablamos de eso. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Qué terrible sociedad, mi hermano, qué terrible situación es esta que se pinta acá, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, ¿verdad? No se cansan de eso. Vemos claramente que eso ocurre hoy en nuestra sociedad, ¿verdad? El pecado, hermano, afectó a los líderes del gobierno y la sociedad en general. Engañaron e incluso arruinaron la familia, que es el fundamento de la sociedad, ¿verdad? En aquel, estamos hablando de la época de Miqueas. Como consecuencia de eso, la única forma de purificar al pueblo era por medio del castigo de Dios, ¿verdad? Era la única manera en que Dios podía purificar a su pueblo. Nosotros vemos durante la historia del pueblo de Israel que tras un castigo ellos venían, se amansaban, ¿verdad? Y vemos nosotros en esta época justamente, esto es el periodo preexílico, ¿verdad? Antes del exilio. Y luego del exilio vemos que el pueblo de Israel vino amansado, ¿verdad? Vino amansado, con ganas, con sed de adorar a Dios, al único Dios verdadero. Bueno, pero previo a esto, hermanos, la situación del núcleo familiar incluso estaba siendo destruido. Y hoy en día, hermanos, vemos noticias que atentan justamente a ese núcleo familiar, ¿verdad? Ayer nomás el hermano Francisco de la Iglesia Mariscal estaba compartiendo un video referente a lo que el ministerio pretendía enseñar en cuanto a educación sexual a los niños. Terrible, hermano, terrible. Los puntos, incluso estaba citando las páginas de ese libro en cuanto a la enseñanza sexual a los niños, y es terrible, hermano. Bueno, de esa manera Satanás entonces está encargándose de debilitar, de atentar contra el núcleo familiar. Esto haría entonces que la nación se volviera, el hecho de que el pueblo pasara por el juicio de Dios haría que la nación se volviera a él y fuera restaurada desde su interior. Eso es lo que necesitamos, hermano, una sanación desde el interior. Esta situación es una antesala a los tiempos del fin. Si un hermano puede leer en 2 Timoteo 3, 1 y 3, 1 al 3, por favor. Jesucristo también dijo en Lucas capítulo 21, 16, que las antesalas del fin serían justamente que los hijos se volverían contra los padres y así todos los casos se iban a estar estropeando, ¿verdad? Si alguien tiene 2 Timoteo 3, 1 al 3, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Gracias. Ese es entonces lo que se espera para un futuro, ¿verdad? Aborrecedores de los padres, ¿verdad? Intemperantes, ¿verdad? Crueles. Bueno, pero eso es lo que se estaba viviendo ahí en tiempos de Miqueas y lo que hoy en día también se está viviendo aquí, ¿verdad? Bueno, pasamos de esta parte, vamos a ver en el tercer punto. Miqueas mostró fe en Dios cuando proclamó. En el versículo 7 al 9, vamos a leer ahí, dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Dicho sea de paso, entre paréntesis acá, en una de las palabras claves del libro de Miqueas es la palabra oír. En el primer versículo, en el segundo, creo que del capítulo 1 ya él menciona la palabra oír, ¿verdad? Luego en el capítulo 3, oír, en el versículo 6, oír. Bueno, así, capítulo 6 también. Bueno, ahí la palabra clave era oír. Y acá, en uno de los versículos, también dice, creo que en el capítulo 3, Dios dice que no oirá. Mas ustedes me clamarán y yo no oiré, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba sumido en miseria espiritual. Pero acá Miqueas dice, demuestra su fe a Dios, proclama, dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Dice, el Dios mío me oirá. Versículo 8 y 9. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Qué tremendo pasaje, hermanos, realmente que el Señor nos muestra acá por medio de Miqueas. Mas yo miraré a Jehová, dice. Miqueas entonces dice ahí, esperaría en Dios porque Él escucha y salva cuando se requiere su ayuda. Dios, hermano, está siempre atento a nuestro clamor. Él sacaría, dice, adelante cuando los tiempos fueran difíciles. Él nos sacaría, dice, adelante. Sería paciente en su castigo debido a que Él nos sacaría de la oscuridad. Sus enemigos serían castigados. También nosotros, hermanos, podemos tener una relación con Dios que nos permita confiar en Dios como Miqueas. Imagínense cómo Miqueas confiaba en Dios. Dice, mas yo miraré a Jehová. Él estaba teniendo en mente toda la calamidad de su pueblo, de su tiempo, de su época, ¿verdad? Pero todo eso, él dice, en medio de todo eso, él dice, yo miraré a Jehová. Esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y en el versículo 9 dice, la ira de Jehová soportaré. La ira de Jehová soportaré. Porque, ¿qué dice él que hizo? Porque pequé contra él. Miqueas está reconociendo, hermanos, que a pesar de que él es un profeta de Dios, utilizado por Dios para dejarnos este mensaje poderoso, él está reconociendo su pecado delante de Dios. Dice, no se requiere un talento especial, hermanos, para acercarnos a Dios. Solamente necesita de nosotros fe y la disposición de actuar apoyado en esa fe. Que nosotros depositemos nuestra fe en Dios, así como Miqueas lo hizo. Esperaré en Jehová, en el Dios de mi salvación, y dispuestos, hermanos, a actuar movidos por esa fe. ¿Qué quiere decir? Ahí Miqueas actuó. ¿Cuál fue la acción que tomó Miqueas? Quedó callado, quedó paciente.
¿Por qué? Porque él sabía que esa ira venía sobre él por causa de su pecado. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando sufrimos, vamos a decirlo entre comillas, sufrimos el azote de Dios, queremos prorrumpir en quejas, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar justamente el siguiente punto, es en medio de la ira de Dios, sé paciente. Y vamos a desarrollar exclusivamente el versículo 9. En medio de la ira de Dios, sé paciente. Miqueas se dio cuenta de que si era paciente y obediente al castigo, Dios perdonaría a su pueblo y mostraría su bondad otra vez. Antolín, si puedes leernos, por favor, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39 al 41. Lamentaciones 3, 39 al 41. Bueno, decíamos entonces que Miqueas se dio cuenta de que si era paciente y obediente al castigo de Dios, en el castigo de Dios, Dios perdonaría a su pueblo y mostraría su bondad otra vez, ¿verdad? Porque Dios siempre está mostrando su bondad. Adelante, hermano. ¿Por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Gracias, hermano. Entonces, ¿por qué se lamenta, verdad? Escudriñemos nuestro corazón, nuestro camino. Bueno, el castigo, hermano, tenemos que tener en cuenta eso, sabemos luego. El castigo no significa rechazo. Cuando un padre o una madre castiga a su hijo, hija, no significa que lo está rechazando, ¿verdad? Significa que lo ama. La nación de Judá era castigada para poder llevar a su pueblo de nuevo a Dios, no para alejarlo de él. Dios, por medio de ese castigo, no pretendía eliminar a su pueblo, pretendía purificarlo, sanearlo, santificarlo para sí mismo de vuelta. Cuando entonces nos enfrentemos a pruebas, hermanos, debido a nuestro pecado, no debemos enojarnos contra Dios, ni tener miedo de que hemos sido rechazados o algo así, ¿verdad? Por el contrario, tenemos que volvernos a Dios de nuestro pecado, ¿verdad? Volvernos de nuestro pecado hacia Dios, regresar a Dios. Muchas veces, como dije recién, cuando somos castigados, estamos siendo juzgados, castigados por Dios por nuestro pecado, algún pecado X, nos erigimos como jueces y queremos ver culpables, ¿verdad? Y no hacemos como Miqueas lo hizo, ¿verdad? Ahí en el versículo 9 justamente que estamos analizando, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos, reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestro pecado y callar delante de Dios, soportar su ira y así podamos salir, hermanos, aprobados de esa prueba, como nos dice allá en Santiago. Continuamos, vamos a ir ya terminando. Vamos a retroceder un capítulo, vamos a considerar el capítulo 6, el versículo 6 al 8. No yerres el camino. Muchas veces, cuando estamos en esa situación que estábamos hablando recién en el capítulo 7, versículo 9, cuando somos castigados por Dios, lejos de reconocer nuestro pecado, prorrumpimos en quejas contra Dios, buscamos culpables, ¿verdad? Donde no hay, deberíamos nosotros, así como Miqueas, aceptar nuestra culpa. Yo pequé contra Dios. Sin embargo, muchas veces tratamos nosotros de apaciguar a Dios de una manera equivocada. Por eso el punto acá es, no yerres el camino. Vamos a leer en Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8, les leo. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? El
el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Bueno, acá en el pueblo, en estos dos versículos, está, de alguna manera, vamos a decirlo, está tratando de sosegar la ira de Dios por estos sacrificios, ¿verdad? Por estos sacrificios, pero justamente en Isaías, vuelvo a recalcar, Isaías, contemporáneo de Miqueas, Isaías capítulo 1 dice, hastiado estoy, dice Dios, de esos sacrificios. ¿Quién pide de vosotros eso? ¿Verdad? ¿Por qué hace eso? No quiero, no lo soporto, ¿verdad? Lean en Isaías capítulo 1. Dios dice, no soporto esos sacrificios que están haciendo, ¿verdad? No los soporto porque Dios sabía que ellos hacían superficialmente para tratar incluso de acallar su propia conciencia nada más, no para llegar de una manera de adoración a nuestro Dios, sino que ella, ¿verdad?, lo hacía nada más para sentirse bien ellos mismos, ¿verdad? Y seguir en su vida de pecaminosidad, ¿verdad? Entonces, ahí en el versículo 6 y 7, el pueblo estaba buscando de agradarle a Dios con esos sacrificios. Pero el versículo 8 dice claramente, hermanos, lo que Dios pide de nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente eso pide de nosotros Dios, ningún sacrificio. Dice, Dios quiere que seamos sacrificios vivos. Romanos 12, 1 y 2, ahí nos habla de un sacrificio vivo, presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, que debe ser nuestro culto racional. No solo que realicemos estos actos religiosos, ¿verdad? No solamente que tengamos que presentarnos los domingos a la mañana, lavar nuestra carita y presentarnos acá delante de la cámara, ¿verdad? Debería ser más, ¿verdad? No solamente que se vuelva a nosotros un acto religioso, sino un acto de deseo de adorar a Dios y hacerlo en espíritu y en verdad como a Él le agrada. Sino que dice vivamos correctamente. Antolín, si puedes abrirnos por favor en Jeremías 4:4. Es imposible vivir una vida así de firme sin el amor transformador de Dios en nuestros corazones. Imposible, hermanos, que vivamos así como dice ahí en el versículo 8. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Dice, solamente en nuestros corazones. En Jeremías 4:4. Sí. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Qué bueno. Ahí lo que Dios está diciendo es circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Dios quiere, hermanos, que nuestro corazón lo entreguemos a Él, ¿verdad? No un acto superficial en nuestro cuerpo, sino algo que realmente sea de lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Bueno, volvamos al capítulo 7, el versículo 18. Vamos a leer ahora, capítulo 7, versículo 18. Dijimos que esta primera frase, ¿qué Dios como tú? Es el nombre de Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué maravilloso, hermano. Dios es misericordioso y te ofrece perdón. Dios estaba en medio de esa situación que Miqueas estaba anunciando, juicios para ambos pueblos, tanto el reino del norte como para el del sur. En medio de eso,
al final, ¿verdad?, Él ofrece esta salvación, este respiro que se dé pronto para su pueblo y también para nosotros, hermanos. Él en su misericordia nos ofrece perdón. Dice el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¡Qué Dios como tú! Qué maravilloso, hermanos, que un profeta, yo creo, hermano, que Dios no es un Dios de improvisación. Dios, hermanos, no llamó a Miqueas en vano. Miqueas no recibió ese nombre en vano. Ese nombre lo recibió con un propósito eterno. ¿Qué Dios como tú? Acá Miqueas está adorando a Dios por medio de su nombre y enmarcando, ¿verdad?, este atributo de Dios, que Él es misericordioso y ofrece perdón. A Dios le gusta ser misericordioso. Qué grande Dios tenemos, hermano. Él se alegra cuando nos arrepentimos y ofrece perdón a todos los que regresan a Él. Él, hermanos, se alegra como aquel padre que miraba desde lejos a ver si aquel hijo pródigo regresaba. Cuando le vio venir allá en el horizonte, corrió a recibir a sus hijos. Ese es el Padre que tenemos, hermanos, lleno de misericordia. Hoy podemos, hermanos, confesar nuestro pecado y recibir el perdón amoroso de ese Padre que está ahí con los brazos abiertos esperando que vos y yo nos arrepintamos de nuestro mal camino y volvamos a Él. No seamos entonces orgullosos y aceptemos la misericordia de Dios, hermanos. En conclusión, vamos a leer el versículo 20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. El pueblo de Israel fue vamos a decirlo, Dios prometió a ese pueblo desde su inicio que él sería bendición para las naciones. A Abraham le dijo, tu simiente será bendición para las demás naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero para que eso ocurriera, hermanos, el pueblo de Israel necesitaba purificarse, santificarse. Ese remanente necesitaba ser limpio para que así pudiera santificar también por medio de él a las demás naciones. Eso mismo también nosotros, hermanos, para que nosotros tengamos que ser útiles para Dios, para servir a Dios, llevando este testimonio del Evangelio, el mensaje de Dios a las naciones, hermanos, debemos limpiarnos, santificarnos. En una época cuando la religión hacía muy poca diferencia en la vida de la gente, Miqueas dijo que Dios esperaba que su pueblo fuera justo, recto y misericordioso, en el versículo 8 que leímos recién, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que ame justicia, misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Él demanda lo mismo de los cristianos en la actualidad. En primer lugar, en un mundo que es injusto, debemos actuar en justicia. En un mundo de grandes quebrantamientos debemos ser misericordiosos. En un mundo de soberbia y de autosuficiencia debemos caminar humildemente con Dios. Solo cuando vivimos en el camino de Dios, nuestras vidas comenzarán a afectar nuestros hogares, nuestra sociedad y nuestro mundo. Así que, hermanos, alentémonos por medio de este mensaje de Miqueas, ¿verdad?, al pueblo de Israel a vivir una vida recta delante de Él, delante de Dios, de modo a que podamos nosotros aportar para que esta sociedad pueda restaurarse, ¿verdad?, desde el núcleo mismo que es la familia, ¿verdad?, y a partir de ahí afectar positivamente a esta sociedad deteriorada. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra.